Hola a todas y todos, el día de hoy vamos a ver un video complementario sobre un sistema de grillas para trabajar con Canvas API. Empecemos. Primero que nada voy a abrir la terminal. Ustedes pueden abrir la terminal que quieran, PowerShell, el Git Bash. En mi caso yo estoy usando Warp, una terminal que está funcionando únicamente hoy por hoy en Mac, pero ustedes pueden usar la que prefieran. Lo que voy a hacer acá es elegir una carpeta donde quiera crear mis proyectos. Ustedes pueden hacer esto también con el explorador de Windows o el Finder de Mac. Y lo que voy a hacer es agarrar y crear una carpeta para mi proyecto. Voy a poner acá el comando mkdir, que hace que pueda crear carpetas en la terminal. Yo voy a poner acá Canvas Grid. Bien, voy a presionar Enter y ahora sí, ya he creado una carpeta llamada Canvas Grid. Si yo hago cd Canvas Grid, voy a tener mi carpetita llamada Canvas Grid. Ahora voy a poder abrir esto con Visual Studio Code, poniendo code, espacio, punto. Obviamente tenemos que tener instalado Visual Studio Code en la computadora. Code, espacio, punto, Enter, y se va a abrir Visual Studio Code, como lo pueden ver acá, con mi proyecto, mi carpetita ya creada, ¿no? Canvas Grid. Voy a hacer esto más grande. En este caso mi proyecto está vacío todavía, mi carpetita de Canvas Grid está vacía, y vamos a crear unos archivos básicos para poder hacer este proyecto. Básicamente vamos a crear un index.html, vamos a crear un CSS y vamos a crear una carpetita, un archivo también que se va a llamar script. Así de sencillo. Bien, entonces vamos a empezar a crear nuestro proyecto. Un atajo muy sencillo es que si yo pongo HTML 2.5, ya la computadora, el IntelliSense de Visual Studio Code, me permite tener la estructura básica de un proyecto de HTML. Así que acá le vamos a poner Canvas Grid System como título, y luego lo que vamos a hacer es vincular el script. Vamos a poner acá script src es igual a, y acá le vamos a poner script.js. Bien, luego después de esto lo que vamos a hacer es vincular también el CSS de esta forma. Vamos a poner acá vamos a poner acá link, ahí está, con el style CSS. Bien, ya tengo acá vinculado mi CSS y mi HTML. Vamos a hacer un pequeño reset en el estilo, aplicando el selector universal, y vamos a colocar acá box sizing, border box, margin 0 y padding 0. El Copilot me está dando una buena mano para lo que es el CSS, pero lo voy a desactivar. Entonces vamos a continuar acá. Lo que voy a hacer ahora es empezar a escribir, hacer mi script, no sin antes declarar mi única etiqueta HTML que vamos a tener para este proyecto, el cual va a ser un canvas. Voy a poner acá canvas, que se va a llamar ID. Vamos a poner iCanvas solamente para diferenciarlo, y le vamos a dar un valor por acá, un width le vamos a poner de ancho, vamos a ponerle un 400 píxeles, y de alto también exactamente lo mismo, 400 píxeles. ¿Sí? Ahí está. Vamos a guardar esto. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a poder previsualizar lo que estamos creando? Básicamente hay una extensión que he recomendado
bastante que se llama Live Server. Si ustedes ponen acá Live Server en las extensiones de VS Code, lo van a poder encontrar, lo van a poder instalar. Si ustedes instalan Live Server, simplemente hacen clic derecho acá y ponen Open with Live Server para que se pueda abrir la página como si se estuviera cargando en un servidor montado localmente en el puerto 5500. Acá ya tengo mi previsualización. ¿Sí? Esto puede ser cualquier navegador, puede ser Chrome, puede ser ARC, puede ser el que ustedes prefieran, no hay ningún problema. Yo lo que voy a hacer es acomodar de esta forma mis dos ventanas para que pueda tener espacio de previsualizar lo que voy codeando por un lado y lo que se va viendo de esa codificación, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es vamos a capturar el nodo del Canvas, ¿no? A través de la manipulación del DOM que previamente hemos visto, y si no lo han visto también pueden verlo en los videos de clases anteriores, o también pueden buscarlo en el canal, pero vamos a manipular el DOM. Yo tengo que capturar este nodo Canvas en la hoja de script, por lo tanto lo primero que voy a hacer va a ser capturarlo de esta forma. Const canvas va a ser igual a document.getElementById myCanvas. Bien, lo que vamos a hacer ahora es obtener el contexto 2D del Canvas para poder hacer figuras geométricas, para poder dibujar en el Canvas. Para poder obtener ese contexto, y antes también para visualizarlo, lo primero que vamos a hacer es darle color al Canvas y luego vamos a darle ese contexto. Voy a aprovechar que yo capturé el Canvas, entonces vamos a poner acá canvas.style.backgroundColor y le vamos a dar un color, el color negro, nada más, no lo vamos a complicar con los colores. Como verán, ya tenemos acá entonces nuestro Canvas con color negro, así que ahora sí vamos a obtener el contexto de este Canvas. Para eso vamos a crear una constante llamada ctx. Algunos le ponen context también, Canvas context o context. Lo cierto es que es más cómodo ponerle ctx como abreviación de contexto, va a ser igual a, y ahora vamos a poner Canvas punto, y ahora le vamos a poner el método llamado getContext. El Canvas posee más de un contexto. Nosotros lo que vamos a hacer es obtener el contexto 2D del Canvas, que es el que abarca el curso de programación creativa. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ya con este contexto, vamos a poder realizar dibujos, figuras geométricas y preparar nuestra grilla en el Canvas. Bueno, ahora lo que vamos a empezar a hacer es estilar nuestro contexto. Vamos a poner ctx stroke style va a ser igual a este color, numeral 00 ff00. Luego vamos a volver a tomar el contexto y vamos a decir que el ancho, line width, que el ancho de la línea va a ser 0.25. Perfecto. Posteriormente a esto, nosotros lo que vamos a hacer es dibujar tantas líneas como podamos en sentido vertical y sentido horizontal para poder crear un sistema de grillas. Para eso, esta operación se va a tener que repetir muchas veces, y por eso vamos a usar un ciclo, el cual va a ser for. Dentro de for vamos a declarar una variable de tipo let llamada x, que va a ser igual a 0, y vamos a darle una condición: mientras x sea menor al ancho del Canvas. Para saber el ancho de Canvas puedo poner Canvas, que es el nodo capturado, canvas.width,
Entonces, mientras x sea menor al ancho del canvas, yo lo que voy a hacer es ir repitiendo un bloque de código. Cada vez que finalice el primer ciclo o cada que finalice un ciclo, lo que voy a hacer es incrementar x en 10 para que en algún momento se interrumpa el ciclo, ya que se va a dejar de cumplir la condición del medio, ¿no? Dentro de esto, las instrucciones para poder crear los trazos son los siguientes. Primero vamos a poner setx.beginPath. Esto lo que hace es como que limpia las instrucciones que puedan haber anteriores para crear trazos y nos permite empezar un nuevo trazo sin problemas, ¿sí? Sin arrastrar instrucciones que no son parte de este trazo. Luego voy a poner acá setx.moveTo y esto me va a decir, bueno, desde dónde quiero empezar a comenzar a dibujar mis trazos. Voy a poner acá la posición X, que en primer lugar va a ser 0 y luego se va a ir incrementando, y la posición Y, que va a ser 0. Posteriormente a esto, lo que vamos a hacer ahora es crear el trazo de la siguiente forma. Vamos a poner acá setx.line2, ¿sí? Vamos a crear una línea. Esta línea va a empezar en el punto X, que va a variar de acuerdo al ciclo, y va a terminar en el canvas.height. Esto me va a permitir que la línea ocupe todo el alto del canvas, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es setx.stroke. Bien, como podemos ver acá, se están dibujando un montón de líneas verticales, como lo ven acá, y se van corriendo de forma horizontal. Vamos a hacer esto un poquito más grande, a todo el código y también acá al navegador. Perfecto. Bueno, lo que yo quiero acá ahora es dar una distinción, que cada 5 líneas mi línea pueda ser un poquito más grande. Vamos a hacerlo de esta forma. Acá vamos a agregar una nueva línea, setx.linewidth. setx.linewidth me va a permitir definir cuál es el ancho de la línea. Por defecto es 0.25, pero quiero que cada 50 píxeles, o sea, cada 5 líneas, sea un poquito más ancha. ¿Cómo lo puedo lograr? Esto se puede lograr de una forma muy fácil, poniendo una condición. La condición sería que si x módulo de 50 es igual a 0, ¿qué quiere decir esto? Que si x es divisible entre 50 o es múltiplo de 50, voy a hacer un ternario acá. Si esto es verdadero, entonces voy a devolver como ancho 0.5. Y si no, por eso van los 2 puntos, 0.25. Para los que no están familiarizados con esto, esto es un ternario. Miren, si yo guardo esto, ahora sucede lo siguiente. Cada 50 píxeles se crea una línea diferencial. Bien, cada 50 píxeles se crea una línea diferencial, un poquito más ancha. Vamos a repetir estos mismos pasos, los vamos a repetir, pero para el eje de las Y. Voy a poner acá el LED Y es igual a 0 y vamos a poner la condición de que mientras Y sea menor al canvas.height, entonces yo voy a estar repitiendo este bloque y vamos a incrementar ahí, lo vamos a incrementar en 10. Bien, hasta lo vamos a cerrar acá y ahora vamos a crear nuestras instrucciones también para las líneas que se van a trazar de forma horizontal. Para eso voy a poner setx.beginPath para poder dibujar un trazado de línea nuevo. Vamos a poner acá setx.moveTo y nos vamos a mover
a la posición 0 y la posición Y. Posición 0 Y. Bien. Luego de eso vamos a poner ctx.line2. Esto dibuja la línea. Esto está dibujando la línea. Y acá vamos a poner canvas.width para cubrir todo el ancho, y nos vamos a ir moviendo lo que va variando Y. Bien, yo guardo acá, no se ve nada. ¿Por qué? Porque la instrucción que dibuja después de todas estas otras instrucciones, la instrucción que verdaderamente dibuja acá es la siguiente: es ctx.strobe. Esta es la instrucción que dibuja. Si yo guardo esto, ahí lo tenemos. ¿Por qué dejé un espacio acá? Porque lo que yo quiero hacer acá también es algo similar a lo anterior. Cada 50 píxeles quiero que se me diferencie y se cree una línea un poco más ancha. Así que vamos a poner acá ctx.linewidth va a ser igual, y acá vamos a poner la condicional que queremos, ¿no? La condicional que queremos es que x módulo y módulo de 50, si esto es igual a 0, entonces devolvemos 0.5. Si no, devolvemos 0.25. Ahí tenemos nuestro sistema de grillas. Bien, perfecto. Ahora queremos mejorar este sistema de grillas un poco más. Para que podamos tener una mejor referencia, vamos a crear también sus coordenadas en los ejes. Bien, para eso vamos a añadir una línea más acá. Vamos a poner un if y vamos a poner una condición muy parecida a la condición que está acá. De hecho, la podemos copiar. Quiero detectar cuando x es módulo de 50 es igual a 0. Cuando suceda esto, yo quiero hacer lo siguiente. Quiero poner ctx.fillText. FillText lo que hace es crea un texto en el canvas. Ese texto quiero que tenga la posición en el punto X. ¿Sí? En el punto X. Otra vez en el punto. Y acá 10. Lo que estamos haciendo acá es crear un texto. El primer parámetro, fillText, es una función que crea un texto. El primer parámetro es el texto que quiero mostrar, y los siguientes son las coordenadas. Bien, las coordenadas en el eje X y en el eje Y, que yo quiero ir, donde quiero ir imprimiendo esto. Para que esto se pueda ver, tengo que darle un color a este texto. Ese color lo voy a definir acá arriba. Voy a poner acá ctx.fillStyle es igual, y acá vamos a colocar este código 009900. Guardamos, y acá, como pueden ver, cada 50 píxeles dibujo un número, que es este de acá, ¿no? La X, que vale 0, 50. ¿En qué posición lo dibujo? En la posición X10. X10, ¿sí? Bien, por eso se ubica de esta forma. Esto mismo que está acá lo voy a copiar y lo voy a poner acá abajo también. Bien, ahí. Solamente que para el eje de las Y. Entonces ahí simplemente voy a reemplazar todo lo que son X por Y. Con la diferencia de que acá va a ser un poco distinto, porque yo quiero ubicar esto en el eje de las Y. Entonces lo que voy a hacer acá es
en el eje de las X va a ser 0, pero el eje de las Y va a ir cambiando y lo que valga ahí más 10. Repito, esto es el contenido del texto. Esto de acá es la posición en el eje de las X, que va a ser 0, y esta es la posición del eje de las Y, que va a ser Y más 10, para que se ubique mejor, para que no se atraviese la línea, ¿no? Y ahora sí, como pueden ver, tengo mi sistema de grillas. Bien, acá está mi sistema de grillas. Vamos a guardar. Bien. Obviamente esto va a ser muy dinámico, porque miren acá, si yo puedo cambiar esto, si yo cambio esto a 50, también se va a acomodar solo. ¿Lo ven? Lo vamos a volver como está. Pero quiero que vean que esto es dinámico. Perfecto. Bueno, ya tenemos acá entonces nuestro sistema de grillas. Ahora solamente queda probar un poco el sistema de grillas para ver qué utilidad le tendríamos que dar. Lo que viene a continuación es código para poder dibujar una figura dentro de nuestro canvas, ¿sí? La figura va a ser la siguiente. Voy a poner acá ctx.BeginPath, que eso siempre es para poder crear un nuevo trazo. Y lo que vamos a poner acá es ctx.StrokeStyle, va a ser igual. Y acá vamos a colocar un color blanco. Luego vamos a poner ctx.LineWidth, ¿sí? LineWidth va a ser 2. Y ahora voy a dibujar, voy a comenzar a mover mi trazo. ctx.MoveTo. Quiero empezar en el punto 50, 50, la coordenada 50, 50, y voy a empezar a dibujar ctx.Line2 y vamos a movernos. Vamos a movernos 150, en la posición 150 y 250. Entonces, de la posición 50-50 a la posición 150-250 se va a formar un trazo. ¿Cuándo? Cuando yo lo dibuje con ctx.stroke. Tienen que ir entendiendo que esta función lo que hace es va a ejecutar las instrucciones que tenemos acá para el trazado y las traza, ¿no? Justamente es eso. Podríamos tener otra nueva instrucción por acá, ctx.Line2, que me mueva hacia la posición 250, 170. Miren cómo ahí se creó esa posición. Perfecto. Ahí tenemos esa posición creada. Como tenemos puntos que tranquilamente se pueden cerrar, podría poner un line to nuevamente que se me mueva hacia acá y ahí se cerraría, ¿no? O sea, podría poner un line to de esta forma a la posición 50-50 para cerrarlo. Sin embargo, también quiero mostrarles que Canvas API tiene en su contexto a lo que se llama Close Path, lo cual hace que conecta el último punto con el primer punto, ¿sí? Ahí lo tenemos. Bien, una cosa bastante buena que quiero que usemos, que me gustaría que podamos usar, es lo siguiente. Yo lo que voy a hacer acá es definir, ¿sí? Voy a definir una función. Vamos a poner acá function llamada draw coordinate. Draw coordinate va a recibir
lo siguiente. DrawCoordinate va a recibir el contexto, va a recibir una dirección X y una dirección Y. Eso va a recibir DrawCoordinate, ¿sí? Lo que quiero que haga DrawCoordinate es, voy a poner acá setX.fillText. Como les digo, el primer parámetro es un texto, ¿no? Por ejemplo, ahí voy a poner ese texto. Y el siguiente parámetro, los siguientes dos parámetros son la posición X y la posición Y. Vamos a ver cómo funciona esta función. FillText sabemos que dibuja algo. Voy a venir acá. Cuando yo hago, por ejemplo, mi move to, cuando me muevo en esta línea, quiero ejecutar la función DrawCoordinate, a la cual le voy a pasar el contexto como parámetro y le voy a pasar entonces las coordenadas 50 y las coordenadas 50. Miren lo que está haciendo DrawCoordinate. DrawCoordinate, ¿sí? Lo que está haciendo acá es dibujando una coordenada. Recuerden que se está dibujando gracias a que tiene esta línea de código acá, FillStyle, ¿no? Lo voy a, por las dudas, lo voy a colocar por acá FillStyle también, porque quiero que se defina bien ese texto. Lo vamos a colocar acá, pero le vamos a poner algo que lo destaque más. 00FF00. Ese es el color de acá. No quiero que imprima GIF, lo que sea. No quiero que imprima esto. Quiero que imprima justamente las coordenadas. Así que acá vamos a trabajar con templates literales. Vamos a poner acá backsticks y vamos a colocar paréntesis. Acá adentro vamos a colocarle una coma. De acá va a ir de este lado la coordenada X y la coordenada Y. Lo podemos hacer gracias al símbolo peso, abrir y cierro llaves, y acá puedo poner la variable, el parámetro X, y acá otra vez el parámetro Y. Esto me va a permitir DrawCoordinate, es una función que acabamos de hacer, customizada, que pueda dibujar las coordenadas. Eso me puede ayudar bastante. Por ejemplo, acá también quiero que se ejecute DrawCoordinate con la coordenada 150, 25. Perdón, 250. Ahí está. Bien. Vamos a ver acá. DrawCoordinate. Perdón, es que no le pasé el contexto. Siempre tengo que pasarle el contexto. Ahora sí. Y ahora vamos a ponerlo también acá. 250, 170. Bien. Bueno, con esto lo que tenemos básicamente es la posibilidad de tener una grilla. Básicamente esto de acá es lo que genera la grilla, ¿sí? O sea, teniendo esto de acá al principio, vamos a tener una grilla bastante buena. Y acá vamos a dejar un comentario. Con esto habremos terminado entonces este video. Espero que les haya gustado y espero que puedan implementar sus grillas para que puedan practicar y aprender lo más que puedan Canvas API. Nos vemos en clase.